Presento a todos los componentes de la mesa. En primer lugar, Cristina, que es la profesora que está online, es profesora de la Facultad de Ciencias Económicas, ha impartido docencia en el Bachelor of European Studies y ha sido nombrada recientemente coordinadora de su facultad. También está a mi izquierda María García Hernández, que es del Departamento de Geografía e Historia, ya se la ha nombrado en algún momento. Es miembro también del Comité de Patrimonio Cultural y está involucrada en el desarrollo del programa de doctorado Una Doc y promueve el desarrollo de un desarrollo conjunto de un doctorado. Además está en Lifelong Learning Certificate on Heritage and Tourism y pues hace 1000 cosas, todas relativas a patrimonio y todas relativas a internacionalización. Es una de las personas que está detrás, que se la ve poco, pero que hace mucho y que está en muchos sitios. A la derecha está Nieves Sánchez, que es miembro del PTGAS, de la Oficina de Relaciones Internacionales de la Complutense. Lleva muchos años, conoce muchísimo el programa de Erasmus, lo maneja muy bien y también ha estado involucrada en la gestión del BAES y del futuro BASUS, que son los 2 grados que nosotros estamos desarrollando. Y también está Jules Geoffroy, que es estudiante del Bachelor of Arts in European Studies y está muy involucrado en la participación del estudiantado en estos programas internacionales. Y va a participar en el Student Congress de Una Europa en septiembre. Yo soy Rosa de la Fuente, vicerrectora de estudiantes de la Universidad Complutense, pero eso es circunstancial. Pero sí que quiero hacer mención, como supongo que harán los demás, a que yo no puedo decir que fui Erasmus, no fui Erasmus, pero he sido casi todo lo demás. Porque yo me fui a México cuando acabé la carrera con una beca del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales de la Complutense a estudiar a la UNAM en México. Después he tenido muchas movilidades dentro del programa de formación del profesorado universitario del Ministerio de Educación. He sido profesora del máster conjunto de las universidades Complutense, Costa Rica, UDELAR, que impartimos un máster en estudios contemporáneos de América Latina, por lo tanto ha sido un programa conjunto con universidades europeas y latinoamericanas. Soy profesora del Four Cities, es un Erasmus Mundus de la Universidad Complutense, la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad de Bruselas, Libre de Bruselas, la Universidad Brige, la Universidad de Viena y la Universidad de Copenhague. No he sido Erasmus, pero creo que conozco casi todos los retos de la formación conjunta, bien como estudiante, bien como coordinadora, bien como docente. Pero así que a mí también me gustaría en algún momento ir señalando alguna de las cuestiones que sé que van a salir sobre esta mesa, porque esta mesa versa sobre los retos y las oportunidades y las debilidades, pero también las fortalezas que tenemos para la formación conjunta. Hay muchas veces que cuando estamos ofertando nuestras titulaciones para que los estudiantes vengan a estudiar a la Complutense, pues nosotros somos conscientes, todas las universidades que estamos aquí, somos conscientes de que cada vez es necesario darle un plus a los estudiantes para que vengan a estudiar. ¿Está Cristina? Sí. Bueno, pues ahora le damos la palabra. Pero es suficiente ese plus que estamos buscando para todo este esfuerzo que estamos haciendo para la formación conjunta. Esa sería una pregunta que tendríamos que hacernos. ¿Para qué estamos haciendo la formación conjunta? ¿Qué ventajas, qué beneficios aporta al estudiantado esa formación conjunta? También es verdad que sabemos de los retos que supone la gestión y una de las debilidades que podíamos plantear es si todo este esfuerzo en gestión debilita uno de los objetivos fundamentales, que es dedicar más tiempo al conocimiento, a la formación, a la investigación conjunta, de manera que podamos aumentar el conocimiento que impartimos. Y yo creo que otra de las cuestiones que nosotros tenemos que conocer son las amenazas. Nos estamos diversificando tanto las titulaciones que creo que nadie sabe ya lo que ofertamos, ¿no? Hay tantísima oferta que podemos
morir de éxito, porque aparecen nuevas titulaciones sin desaparecer las antiguas, porque ya no se sabe muy bien qué es mejor, un grado simple, un grado muy disciplinar o un grado muy flexible como los que tenemos en otros contextos. Por lo tanto, esa es una amenaza, ¿no? El no saber qué estamos haciendo, para qué lo estamos haciendo, ¿no? Con la potencialidad que podríamos pensar que tiene, ¿no? Y yo creo que las fortalezas es que tenemos pues muchísima experiencia. Se ha visto en la mesa anterior, tenemos muchísima experiencia en impulsar este tipo de programas, este tipo de intercambios. Tenemos intercambios, hemos avanzado muchísimo en los intercambios de investigadores, de estudiantes, también del personal de administración y servicios, pero la formación conjunta, estamos avanzando muchísimo, pero creo que teníamos que dibujar mejor el futuro de hacia dónde tenemos que ir. Así que yo, después de hecha esta introducción, yo os pediría a todos los que estáis en la mesa que nos señaléis las ventajas, las debilidades, las amenazas y las fortalezas, así pensado como en un DAFO, pero si queréis hacerlo de otra manera, simplemente resaltando lo más útil, lo más difícil, pues también nos vale, ¿vale? La idea es entre todos después poder hacer un DAFO. Y vamos a ser súper formales, 5 minutos, 7, para que podamos ir tun, y esta es la formación del futuro, que tiene que ser rápida y centrada, ¿vale? ¿Para qué? Para que después sí que podamos hablar un poco entre todos, que se ha quedado la mesa anterior sin comunicación, y llegar a las 6, que es un poco la idea que tenemos. Así que le voy a pedir a Cristina, que es actual coordinadora del BAES en la Facultad de Económicas, que comience ella, para que se sienta parte, presente totalmente en la distancia. Bueno, pues nada, voy a intentar ser muy breve como ha pedido la vicerrectora. Me llamo Cristina del Campo, voy a empezar por presentarme. Soy coordinadora desde hace realmente muy poquito del BAES en la Facultad de Ciencias Económicas, pero llevo desde el principio involucrada en este proyecto y estoy dando clase en una de las asignaturas de primero del Troncus Communis, y de hecho es una de las asignaturas que impartimos desde la Complutense para todos los estudiantes al mismo tiempo. Entonces, evidentemente, no solo por mi asignatura, sino en general por las asignaturas, pues hay muchos retos, pero yo creo que también hay muchas ventajas, sobre todo de cara a los estudiantes. La ventaja que yo señalaría más de cara a los estudiantes es la multidisciplinaridad, fundamentalmente, y la posibilidad de hacer diversas movilidades en este momento. Pueden hacer una movilidad en segundo y una movilidad diferente en tercero. Y yo creo que eso es algo muy interesante en el mundo en el que vivimos hoy en día. Respecto a la perspectiva de los profesores, sí que es verdad que nos hemos encontrado con muchos retos que hemos ido aprendiendo poquito a poco, pero que yo creo que para nosotros también es muy gratificante dar clase a estudiantes que son de culturas tan diversas y que además son muy participativos en clase. Y en este caso yo hablo de mi experiencia particular. En general, los estudiantes son muy participativos, están muy interesados en las asignaturas, en aprender, en discutir, en preguntar y todo lo relacionado con esto. Y nosotros, en mi caso, y los compañeros que me acompañan en la asignatura de Qualitative and Quantitative Methods, no es una asignatura fácil para los estudiantes, y mucho menos al impartirla de manera telemática, porque le impartimos desde la Complutense a todos los campus y los estudiantes están con sus ordenadores y las prácticas son también con ordenador, y siempre hay alguna dificultad a la hora de hacer esas prácticas con Excel. Y después, a la hora de implementar los exámenes, que ha habido algunos problemas, pero yo creo que aún así la perspectiva es muy buena, y yo creo que todos los profesores en general estamos de acuerdo en eso, a pesar de los retos y de las dificultades que a veces
plantea un grado como este. Y bueno, así para empezar, yo creo que esta sería mi aportación inicial. Doy paso a la siguiente persona. Muy bien, Cristina, muchísimas gracias. Hemos apuntado todo y ahora vamos a ver que nadie puede repetirse bajo penalización, ya verás. ¿Yo? Vale. Tú misma. Yo misma. Bueno, a ver. A mí me ha costado un poco organizar qué es lo que voy a contar, porque tengo muchas cosas que contar. Bueno, yo soy María García, agradezco ante todo a la vicerrectora y a la asesora de la vicerrectora que me hayan invitado a estar aquí. Soy miembro del Comité de Patrimonio Cultural desde que se puso en marcha casi la alianza, o sea, desde que arrancó One Europe, el primer proyecto. Entonces, claro, esta es la mesa de formación, pero en el trabajo del Self-Esteem de Patrimonio Cultural ha estado muy imbricada las iniciativas relacionadas con formación con las iniciativas relacionadas con investigación, porque digamos que nuestro producto estrella es el doctorado, el Luna Gerdoc, con lo cual bueno, nos movemos en ese camino de dónde colocamos el doctorado, si en estudios o en investigación. Bueno, pues en torno al Luna Gerdoc ha ido colgando la formación, o sea, nosotros no partíamos de un bachelor ni de un máster, sino partíamos de un doctorado, y las iniciativas que hemos ido desarrollando de forma conjunta los miembros de la Alianza han estado relacionadas con el doctorado. Se empezaron a articular los seminarios de los Doctoral Workshop, los seminarios de doctorado, que hasta la fecha hemos hecho 6. La Universidad Complutense ha organizado 2 de ellos, el 0, el que fue arranque en Bellas Artes, y uno en noviembre del 2022 que organizamos sobre patrimonio urbano. Colgando de eso, también hemos organizado Summers y Winter School. Llevamos 4 entre todas las universidades, y la Complutense ha organizado también uno el año pasado en Albarracín. Y en torno a Luna Gerdoc pues se han constituido también los grupos de investigación transnacional en patrimonio cultural. Entonces, bueno, pues son grupos de investigación que sustentan o que pretenden fortalecerse para sustentar el doctorado, que ahora, como bien se ha dicho, es un programa, es un agreement que lo que posibilita es obtener un doctorado cultural, mención en Europa, pero en realidad es un acuerdo de cotutelas. Y en torno a él, pues hemos trabajado los research teams con la cátedra Funding de hace 2 años. Hemos pedido o hemos creado un ecosistema de investigadores que nos llevamos muy bien, que trabajamos muy bien. Yo creo que esto es una de las cosas, Pepa ha insistido mucho en eso, ¿no? Cómo hemos sido capaz de conocer a mucha gente trabajando en patrimonio cultural de las 8 universidades iniciales y ahora de las 11, y hemos hecho muchas cosas. Nos hemos presentado a 3 proyectos, a 3 convocatorias del H2020, del Horizonte 2020, y nos hemos quedado las 3 veces a las puertas. O sea, se han dado 3 proyectos, nosotros éramos el 4, pero bueno, hemos conseguido finalmente un proyecto del Hub de Patrimonio Cultural. O sea, nos hemos puesto y tenemos un proyecto europeo que nace de las relaciones que hemos creado trabajando juntos. Tuvimos también un set funding, que fue la semilla del proyecto europeo que tenemos ahora. O sea, bueno, pues por ahí nos movemos en investigación. Y ahora pasamos a la docencia, en la que estamos trabajando más, en formación, que estamos trabajando más en el marco de una futura. ¿Por qué? Porque nosotros lideramos, dentro de este plan de acción de Luna Futura, nosotros, cuando digo nosotros, la UCM, lideramos la implementación de un Long Learning Certificate microcredencial sobre patrimonio cultural y turismo. ¿Vale? Lideramos eso, y además participamos en los grupos de trabajo que están, los grupos de trabajo que están intentando diseñar e implantar un módulo común para másteres, ¿vale? Un módulo común que pueda impartirse en los másteres de patrimonio cultural de las universidades de la Alianza, y también el grupo de trabajo que quiere empezar a plantear la solicitud de un Erasmus Mundus, ya un máster conjunto. ¿Vale? Esos son los proyectos por una parte tenemos investigación, de la investigación derivamos a la formación.
Y luego el Self-Steering Committee, en el contexto de una futura, tiene otros proyectos que ni son de formación ni son de investigación, mixtos. Museo virtual de las colecciones de patrimonio cultural de la Alianza, una colección de libros sobre patrimonio cultural de la Alianza en las ediciones de la UNIVO, una especie de ecosistema, que es una palabra que se ha puesto de moda, ahora todos somos ecosistemas de algo, pues ecosistemas de investigación y transferencia en patrimonio cultural, que no solo, nosotros ya teníamos muy el mapa de grupos de trabajo de patrimonio cultural más o menos en las universidades, lo utilizamos en su momento como base para formar los grupos de investigación. O sea, ya teníamos ese input, esa entrada muy académica, muy en clave investigadora, pero ahora ese ecosistema lo que se quiere es enriquecer con colaboraciones con instituciones, con ONGs, con tercer sector, es decir, todas esas relaciones que tienen las universidades con la sociedad civil organizada, asociaciones culturales, etcétera, en patrimonio cultural, pues integrarla dentro de todo este trabajo. Bueno, dicho esto, ¿qué es lo que hace el Self-Steering Committee? Testimonio, un trabajo apasionante, a mí me ha enriquecido mucho, por supuesto muchas horas de voluntariado. Esto es totalmente voluntario y porque estamos convencidos en que somos unos europeístas convencidos y nos disfrutamos mucho encontrándonos con nuestros colegas. ¿Para qué estamos haciendo todo este esfuerzo de formación? Bueno, yo creo que merece la pena. Nosotros, es verdad que nuestra experiencia, el UNAGER2 lleva 3 años funcionando, ¿no? Y tenemos, claro, es un programa que nació con una vocación para llegar a poca gente, porque básicamente está pensado para que se unan al programa 2 estudiantes, o sea, 2 doctorandos por año y por universidad. Es decir, no estamos hablando de un bachelor ni de un máster que acoge más estudiantes. Pero esos estudiantes, yo creo que a ellos les está mereciendo mucho la pena, sobre todo porque llevan rulando por las universidades de la Alianza, los de la primera corte, ya 3 años. Han estado en todos los doctoral workshop, en todos los winter school, se han encontrado muchas veces, los hemos integrado en el set funding como jóvenes investigadores, los hemos integrado en el proyecto europeo, no a todos, pero trabajamos, evidentemente hay mucha disparidad de temas de tesis doctorales, pero se han integrado, o sea, ellos han aprovechado toda esa formación que les hemos dado o que les estamos dando en los cursos de formación permanente en el doctorado y se conocen muy bien entre ellos y bueno, tienen una red incluso de trabajos que salen en el ámbito de patrimonio cultural en Europa, ¿no? Pues ya sea en las instituciones más clásicas o en la UNESCO, en Europa Nostra, bueno, tienen una red amplia. O sea, yo creo que merece la pena, aunque en nuestro caso estamos hablando de una formación muy, muy restringida. Retos, amenazas, fortalezas, oportunidades. Bueno, aquí podría hacer una tesis, ¿eh? Conociéndote. A ver, yo creo que como reto de cara al estudiantado, bueno, pues yo creo que tenemos, para mí, como digamos, cabeza visible o a la primera línea de choque cuando los estudiantes piden información sobre el UNAGER2, pues ser capaz de luego responder a las expectativas con las que ellos llegan a ese, o las que se interesan por ese programa. Porque es verdad que a principio son programas muy atractivos, bueno, un cariz europeo, tengo que hablar varios idiomas, me tengo que mover mucho, qué bien, jaja, pero son programas muy demandantes. Es decir, son programas que te exige relacionarte, matricularte en 2 programas de doctorado con todos los problemas burocráticos que tiene 2 universidades grandes y generalistas, como son la mayoría de las universidades de nuestra alianza. Tienes el problema de la financiación, que se lo advertimos, ¿no? Bueno, esto es un programa que mira a ver si tienes financiación de base, porque las ayudas son puntuales, concretas y tal. Ese es un gran reto, aparte de responder a las expectativas nosotros, luego el reto de encontrar financiación para apoyar a los estudiantes en todas estas actividades que les exigimos que hagan, ¿no? Les estamos diciendo, vete a tal universidad, vete a otra, haz esto, haz lo otro, apúntate a esta formación online, pero bueno, pues tenemos que movernos mucho
para pues, conseguir financiación de donde sea, de los VIPs, de sacar debajo de las piedras, ¿no? Luego, yo también creo que hay una dificultad que no sé si es amenaza, reto, debilidad o lo que sea, o todo junto, que es el marco en el que estamos trabajando, ¿no? Que es la diversidad de cuadros normativos de todas las universidades, que eso es de cuadros normativos y de calendarios, ¿no? Cuándo cierra una universidad el acceso a un doctorado, cuándo lo abre la otra, cómo compatibilizamos no sé qué, cuándo... Todo eso, pues a ver, todavía estamos firmando cotutelas del primer año y ya vamos por la tercera cohorte, porque claro, no es fácil, o sea, al final, pues las asesorías jurídicas de nuestras respectivas universidades, que son todas muy europeas, pero luego son todas, es que en mi país, y yo, eso ya lo conocemos. Y... otra cosa, la escasez de recursos. Y cuando hablo de recursos no solo hablo de financieros, sino de apoyo técnico, de personas. O sea, somos pocos y, bueno, qué lástima que se haya ido el director general de la Comunidad de Madrid, porque hay que pedir dinero, porque el voluntariado y llega hasta donde llega por parte del PT-Gas, por parte de... Y es verdad que tenemos una fortaleza indudable que es el talento. Somos talentosos y voluntariosos, pero llega hasta donde llega, ¿no? Y podemos llegar hasta donde podemos llegar. Y por última, yo hablaría también de, y esto es para tirar un poco de orejas a una Europa, la Alianza, la burocratización en la que está cayendo la propia alianza. Entonces, es que a los papeles que tenemos que hacer en la Complutense añadimos los papeles que está creando una Europa y podemos tardar 2 años en sacar un microcredencial, porque tiene que pasar por 8 clústeres, hacer no sé qué. Entonces, esto también es para pensar, para hacérselo mirar aquí entre todos. Dicho esto, pues es verdad, yo no quiero focalizarme en las cosas negativas. Yo creo que hemos aprendido mucho en esto. Yo he aprendido mucho en estos años. Yo quiero ya pasar la antorcha porque esto también fatiga, ¿eh? O sea, es mucho trabajo. Se ha aprendido mucho, es un proyecto muy ilusionante, es un proyecto muy bonito. Y yo creo que las personas que colaboramos o que colaboran o que se involucran, ya sea PDI, ya sea PT-Gas, ya sean estudiantes, están en general muy contentos con esa es mi experiencia. Entonces, bueno, yo quiero quedarme con esto. Pero bueno, yo he identificado todas esas cosas. Muy bien, luego volvemos a algunas de las que ha señalado María, pero le quiero pasar la palabra a Jules, porque yo no sé si ellos son conscientes de todo el trabajo que hay detrás antes de que un estudiante se siente en un aula a escuchar, ¿no? O a participar o a dar clase, etcétera, ¿no? Y es verdad que los estudiantes muchas veces nos cuestionan, ¿no? Tienen problemas técnicos, tienen problemas, ¿no? Los estudiantes participan y normalmente participan mucho quejándose, que está fenomenal, porque son expertos. Entonces, venga, Jules, no esperamos más que una actitud crítica. A ver, voy a ser un poco crítico, pero crítica constructiva. Así. Disculpen mi español porque a veces hay algunas cosas raras, pero bueno. Quería empezar un poco a decir por qué o dónde me he enterado del BAES. Me he enterado del BAES en una ponencia de una Europa en Paris, en Panthéon-Sorbonne, de hace 2 o 3 años, antes de que exista. Y desde el principio sabía que era por mí. O sea, la idea de un poco coger lo mejor de cada universidad y añadir un poco de soft skills y empezar desde el grado, lo que no se hace siempre en Francia, de añadir un poco de investigación, de hacer un tesis, eso me parecía muy atractivo. Y también la idea de tener una interdisciplinaridad bastante importante, de tener unas posibilidades de movilidad y en un entorno internacional, pero siguiendo siendo en las universidades, unas universidades públicas también, que no se ve siempre. Eso era bastante importante para mí. Y no es solo una formación, pero también es una experiencia, como siempre en las movilidades, porque no estoy de movilidad de momento, pero al final sí que estoy, porque
vengo de Francia. La cosa que es un poco difícil con el BAES también, hay que decirlo, es que cada estudiante viene con sus expectativas y como que hay tantos cambios de momento, es un poco complicado cumplir esas expectativas porque al final no caen. O sea, se cumplen por parte, por otra parte no. Pero bueno, he notado unos puntos que quería hablar un poco. Por ejemplo, la cosa de la accesibilidad, o sea, del precio de accesibilidad de porque recuerdo que al principio de este día hemos hablado un poco del elitismo que podría ser estos grados conjuntos y la verdad es que como que todavía no hay posibilidades de sacar becas, que si no vienes de un país donde es Start University, no es posible tampoco sacar becas del estado donde estás, porque no vienes de estado, es un poco complicado, que la renta afuera es un poco cara también, que el precio de matrícula es bastante más caro que en algunos países. Por ejemplo, en Francia es más o menos de 200 euros y ahora la matrícula del BAES es de 2.000 y algo. Así que hay un esfuerzo financiero detrás que hay que tomar en cuenta ahí. Y es un poco un techo de vidrio que es algo que se puede trabajar sobre eso también, que se pueda accesar a becas y a este tipo de cosas en algún momento. También la cosa de admisión, que es algo que no siempre es del BAES o de los grados conjuntos, pero la cosa es que en Europa cada país tiene un proceso de admisión en la universidad que es bastante diferente y especialmente con fechas diferentes donde hay que dar respuestas. En Francia es un mes antes del BAES, por ejemplo, pero en otros países es un mes aún antes, o puede ser en enero como en Finlandia, así que puede ser un poco complicado y no hubiera sido por el proceso de early admission, honestamente no hubiera decidido irme al BAES en la Complutense porque bueno, no con todo lo que pasa en el año, no sé, en el año de final de bachillerato no se puede sacar en la unidad eso, lo había mirado pero no, o sea, es imposible, es literalmente imposible. Y también quería hablar un poco de lo que es de la movilidad dentro, no solo de la movilidad con el mayor de 60 créditos y el minor y todo eso está muy bien, pero también de la movilidad virtual que tiene diferentes formas que puede ser un poco apersonal a veces si hay demasiado movilidad virtual, o sea, clases online, por ejemplo, puede ser bastante complicado también porque sí que es más complicado tener una relación con los profesores o con los demás estudiantes al ser en casa o en una clase mirando una pantalla así, básicamente, porque, por ejemplo, mirando a Cristina Campos dando una clase, es un poco complicado hacerlo a distancia también. Pero bueno, permite también muchísimas otras cosas. Teníamos una clase y que sigue siendo ahí es que se llama European Cultures and Societies en primero, y esta clase básicamente son profesores de cada universidad que dan una clase, 2 clases en lo que están enfocándose y al final cambia todo el rato y vienen de todas las universidades, así que debe de ser online. Hay seminarios también presenciales y eso permite eso. O sea, si no hubiera habido las clases online, no hubiera habido ICIAS, y ICIAS era una clase bastante interesante también, así que hay buenos lados. Y también hay la cosa del acceso, o sea, por ejemplo, yo tengo 3 accesos. Tengo el acceso a las bibliotecas y entonces a todo lo que es revistas y todo eso, lo que es, o sea, por ejemplo, la Complutense tiene acceso a muchísimas otras cosas, la que luego otras cosas que, por ejemplo, la Complutense no se puede encontrar en Cisne.
y también tengo acceso a los de la Jagiellonian que tienen acceso a otras. Y eso pues ayuda también. También con la movilidad virtual se añade a lo del precio, porque tenemos que tener un ordenador suficientemente que funcione, y si pagas la renta pero que no hay tantas horas presenciales, puede ser un poco complicado también, porque al final viene a ser mucho más caro que lo que habías mencionado al principio. También quería hablar de algunos problemas varios, que eso es normal porque es un grado bastante nuevo y todo eso, pero cada semana más o menos hay un problema administrativo de unos cambios y de no sé qué, un correo que se pierde, que hay que reenviar 5 veces porque no llega a una buena persona, pero eso es normal y pasa porque eso cambia poco a poco. También, por ejemplo, ahora mismo estoy intentando hacer prácticas y no sé quién debe firmar el contrato, así que es un poco complicado. Pero bueno, hemos hablado también de esto, habían hablado en la primera mesa redonda esta mañana de la cosa del reconocimiento, y eso es algo que para nosotros estudiantes estuvimos hablando de eso el otro día con amigos, o sea, cómo vamos a poder dar o decir que tenemos un grado conjunto que viene de 4 universidades. O sea, no sabemos si vamos a tener 4 diplomas o algo así. Uno, reconocidísimo. Pero cómo vamos básicamente cómo vamos a decírselo a las empresas, sí, pero si hay un certificado que es algo nuevo, que es un poco complicado, claro, también decírselo. Sí, sí. Y también la cosa de que sea equitable y justo, porque eso es algo que se está hablando muchísimo en el grupo de WhatsApp, que es unas clases. Si, por ejemplo, que en algunas universidades notan diferentemente que hay diferentes tratamientos entre universidades dentro del grado, que eso se está diciendo, está cambiando, pero bueno, si hacéis un grado de esta cosa hay que pensarlo también para que los estudiantes no se quejan dentro de eso. No lo he entendido al fin, no lo he entendido. O sea, por ejemplo, por las notas. Las notas. Por ejemplo, las notas, que en la Complutense se nota más alta que en la Leuven, porque tienen... Pero eso, sí, vale. Y así que tenemos una introducción al derecho, por ejemplo, y que en la Complutense sacamos mejores notas que en la Leuven. Pero cuando eso se hace con una asignatura, otra y otra, al final la gente de la Leuven se queja, obviamente. Pero eso está cambiando también, y por eso dentro del BAES tienen una estructura para cambiar las notas, para hacer una armonización. Así que por eso está bien. O sea, hay cosas cambiando, pero es que si hacéis algo similar, hay que tenerlo en cuenta. Y también hay algo que va con la movilidad, que eso no se puede cambiar, obviamente, porque es vinculado con la movilidad. Es que al moverse tanto, y cuando entremos en el BAES o en un grado de este tipo, ya lo sabemos, es que es complicado participar activamente en las vidas de estudiantil, en las vidas de las universidades, o de hacer una asociación o algo así de estudiantes, porque cambia cada 6 meses, la gente cambia, por ejemplo. Así que es un poco, hay tanto movimiento que quedarse en un sitio es imposible, casi imposible. Y no sé, creo que ya era todo. Muy bien, Jules, era exactamente lo que queríamos. Pues ahora Nieves. Bueno, yo trabajo en la Oficina de Relaciones Internacionales desde el año Emery Castaña.
o sea, desde que empezó el Erasmus. Yo no me fui de Erasmus, pero empezó el Erasmus y ahí estaba yo. Entonces, desde el punto de vista administrativo, que ya se han mencionado varias cosas, a nosotros somos conscientes y nos preocupa que hay que armonizar en parte el marco legal y la regulación entre las diferentes universidades. No solo a efectos de admisión de estudiantes, sino también por la forma en que se considera a algunos estudiantes dentro de las propias universidades. Esto ocurre, por ejemplo, en doctorado. Dentro de las universidades de la Alianza Una Europa hay universidades que los alumnos de doctorado son, digamos, profesores en prácticas. En cambio, en la Complutense son estudiantes. No tienen el mismo acceso a las mismas becas, simplemente por el diferente, digamos, tratamiento o marco legal que se les aplica. Nos preocupa también que cuando se habla de formación conjunta y en la formación conjunta no está implicada, por ejemplo, la Autónoma de Madrid, sino que es París I, todo el mundo hace así, dice Erasmus. Erasmus. Pero Erasmus tiene un límite. Entonces nos preocupa mucho la sostenibilidad, no solo ecológica, sino la sostenibilidad económica de los grados y de las actividades de Una Europa. La dificultad de financiación que puede tener Erasmus, en cambio, se contrarresta con que ya nos da herramientas con las que podemos contar para facilitar esta formación conjunta. Por ejemplo, el número de estudiante europeo. Todos los estudiantes europeos tienen que tener un único número de identificación. Y en la Complutense ya todos nuestros alumnos lo tienen. La tarjeta de estudiante europeo, que te identifica en cualquier universidad de la Unión Europea como estudiante europeo y todavía no, porque se está desarrollando ahora mismo, pero es previsible que en un futuro, si tú te vas de alumno de intercambio, tienes una movilidad dentro de tu grado, con tu tarjeta de tu Start University llevarás que eres alumno de intercambio, llevarás tus calificaciones, llevarás todo tu expediente y tendrás acceso a universidades y bibliotecas y todo. Erasmus nos permite hacer un reconocimiento de las calificaciones que de otra forma sería mucho más complicado. Dentro del programa Erasmus, aparte de la nota en sí, se considera lo que se llama la calificación ECTS, que no es más que la gaussiana de la clase, que tiene en cuenta estas cosas de que en una universidad califican más alto y en otra universidad califican más bajo. Si tú tienes en cuenta la calificación ECTS, ya no tienes esos problemas. Esas son ventajas que aporta el programa Erasmus a esta formación continua. Problemas de la formación continua, pues que nos hemos encontrado que muchas veces nos faltaba la comunicación transversal entre los administrativos, el PDI y los alumnos. Gracias a Una Europa empezamos a comunicarnos entre todos y a entendernos un poco más en lo que queremos hacer. Problemas, que ahora mismo cada universidad tiene un sistema informático diferente y tenemos que intentar conectarlos. En eso también nos está ayudando el desarrollo del Erasmus sin papel. No va como esperaba la Comisión que fuera, de rápido y de bien, pero poco a poco todas las universidades europeas estamos siendo interconectadas, lo que facilita mucho el trabajo a la hora de saber qué alumnos son del BAES, quiénes no son del BAES y quién va y quién viene. Sostenibilidad, ya digo, nos preocupa muchísimo y sobre todo en el Mobility Cluster la sostenibilidad.
no solo la sostenibilidad entendida como viaje ecológico, sino la sostenibilidad en el sentido de que no se quede ningún alumno atrás, de que los grados sean autofinanciados y autofinanciables, y que no tengan dependencia única de los fondos Erasmus, que puedan depender de fondos ministeriales o de cualquier otro tipo. Y la inclusión es también importante, sobre todo cuando tenemos universidades tan distantes como Helsinki. Es complicado en ocasiones, o que están limitadas, como Edimburgo y Dublín, están en una isla. Eso impide en muchas ocasiones la inclusión, no solo por temas físicos, sino por temas económicos. No es lo mismo viajar de Leiden a Lovaina que de Madrid a Helsinki o de Madrid a Zúrich. El coste no es el mismo, y nos preocupa que algunos alumnos puedan quedarse fuera por estos motivos. Por lo demás, bien. Bien. Resiliencia española. Hemos tenido unas fases yo me sentía doña no, porque llegaban los del BAES, llegaban los del doctorado y ¿se puede hacer no sé qué? No. Pero bueno, al final se ha conseguido hacer y hemos salido adelante. O sea que tan mal no lo estaremos haciendo. Muchas gracias, Nieves. Bueno, yo creo que han salido la mayor parte de los retos, de los problemas, y una de las fortalezas alucinantes que las ha dicho María, que es el voluntarismo y la capacidad de transformar los noes en venga, va, lo hacemos. Lo cual requiere muchísima problemática. Yo creo que es muy importante las cuestiones que han salido desde el punto de vista de los estudiantes, de esas diferencias que tienen que ver con calendarios, con admisiones, con procesos diferentes, con tener que hacer las cosas 30 veces. Si alguien puede obtener un doctorado conjunto, ya puede ir a la NASA, porque el proceso previo a poder defender una tesis conjunta, también he tenido una doctoranda que ha leído su tesis en cotutela Leuven Complutense en el marco de nuestra red, y o sea, una cosa como surrealista, pero se hace, ¿vale? O sea, creo que lo que hemos visto es que tenemos la fortaleza suficiente como para ir salvando los problemas, y que los problemas acaban solucionándose muchos años después, como hemos visto con Erasmus. Por eso nos sentimos todo como incubadoras. Todos estos los nuevos, los innovadores, nosotros somos innovadores todo el tiempo, somos incubadoras de la innovación, pero claro, requiere de un esfuerzo increíble. Yo creo que es importante lo burocrático, es importante los retos que tienen que ver con la falta de apoyo técnico, apoyo financiero, y todo lo que tiene que ver con, para salvar los retos burocráticos necesitaríamos más financiación, para salvar los retos digitales necesitaríamos más financiación, pero no la tenemos ni siquiera resuelta entre la Politécnica y la Complutense, que tenemos plataformas diferentes, calendarios diferentes, que tenemos un montón de títulos interuniversitarios y lo tenemos y lo seguimos haciendo pese a las dificultades que tenemos, ¿no? Yo creo que el debate del elitismo, estamos creando títulos europeos que pueden ser elitistas porque tengan precios singulares, porque solamente se pueda ser admitido a través de ciertas vías, porque no podemos hacer todas las movilidades, ¿no? Nosotros hemos visto como muchas veces los estudiantes que tienen menos condiciones socioeconómicas o más vulnerabilidad eligen la movilidad más cercana, más barata, no la que les gustaría hacer en función de sus estudios, y eso yo creo que es importante. Es verdad que no podemos seguir chupando financiación del programa Erasmus, que es lo que hacemos todos, tiramos
para salvar las movilidades de Erasmus, ¿no? Los seed funding, bueno, si no me dan un seed funding, pues voy con las movilidades Erasmus para no sé qué, ¿no? Si no consigo tal, pues me hago un VIP y a lo mejor, y al final estamos como usando todos los recursos que es verdad que son escasos, ¿no? Yo creo que el B-Learning, que es un poco esa, muchas veces cuando no puedes hacer movilidad, utilizamos la docencia virtual para complementar, ¿no? Y eso en sí mismo pues también genera problemas, pero yo creo que ya casi todos estamos muy... yo creo que el problema principal son los exámenes, como decía Cristina, ¿no? La evaluación y luego pues esa dificultad del seguimiento de las clases en un poco lo que ha dicho Jules. Para mí hay dos cosas que se ha dicho, y es que en el caso de lo que ha dicho María, de que su formación es el resultado de la investigación y de un programa de doctorado que desde ahí se va bajando, pues tenemos el reto de que al final podemos tener mucha gente trabajando concentrada, ¿no?, en las diferentes iniciativas para tener la fortaleza suficiente como para hacerlo, y los que no están en esos clústeres, los que no están en esos procesos, tal, no sé qué, es muy difícil alcanzar. Es como dices, no, eso no, que va a ser muy complicado, no me vinculo, prefiero hacerlo por mi cuenta como venía haciéndolo, ¿no? Y ese es un poco difícil, ¿no? El cómo combinamos lo que marcamos desde arriba, desde una Europa, y lo que quieren los investigadores o los docentes o los estudiantes desde abajo, ¿no? Que hay veces que no es lo mismo. Yo creo que más o menos este es el resumen de lo que hemos señalado, y yo sí que dejaría 10 minutos por lo menos para alguna pregunta, si queréis alguna pregunta. Cada vez nos hacen más difíciles las cosas que tienen que ver con la admisión, ¿eh? Eso también os lo digo. No sé si quiere la vicerrectora. Sí, yo quería, porque tengo un poco curiosidad exactamente de cómo es en la práctica el grado, porque me ha parecido entender que hay muchas clases online el primer año. No sé si eso es así todo el rato, o cómo es exactamente. No sé. Cristina. No sé, bueno, Cristina que lo conteste, pero de todas maneras va a haber una modificación del plan de estudios. Bueno, o cómo va a ser, cómo es y cómo va a ser, porque me parece que sois pioneros y que podemos aprender también de vuestras buenas ideas. Así que, bueno, yo os puedo evidentemente contar, pero creo que esta respuesta quien mejor puede responderla es Jules. Porque él, entre comillas, nos ha sufrido las clases que son presenciales, las que son online pero damos desde la Complutense, las que son online pero se dan en clase, y todas estas cosas. Entonces, Jules, ¿qué tal si lo cuentas tú? Así, voluntariamente. Así, voluntariamente. Sí, porque nuestra percepción yo creo que es un poco diferente, y yo creo que la percepción de los estudiantes en este caso es fundamental, me parece a mí. Por eso lo decía. Venga, pues... Puedo contar mi experiencia, pero como que va a cambiar también. Es eso, es que en mi año teníamos... el primer cuatrimestre teníamos 8 créditos online. El segundo cuatrimestre de este año hemos tenido 12 créditos presenciales y el resto online, de 32. El cuatrimestre que viene tendremos, no recuerdo cuántos, pero tenemos algo como 40 horas presenciales, pero eso va a cambiar normalmente, así que no... Efectivamente, el plan de estudios, sin perjuicio de las modificaciones que se vayan a hacer, se planteó en un momento pues inmediatamente posterior a la pandemia. Entonces también para facilitar el desarrollo de la titulación conjunta se plantearon muchas clases en modalidad online o en modalidad híbrida, porque en algunas ocasiones incluso también se plantea la obligación de que los estudiantes estén en el aula cuando la clase se da
en una universidad, en la universidad desde la que se imparte la docencia. Entonces, en el curso que viene se va a plantear que efectivamente pues, la presencialidad sea mayor para quienes están desarrollando todavía esta titulación, y luego para los que empiezan el año que viene se va a modificar, para el año que viene, no, para el siguiente se va a modificar el plan de estudios y se va a tender prácticamente hacia una presencialidad de casi del 100%. Donde cada universidad impartirá la misma asignatura a sus estudiantes o sí, va a haber un trabajo de coordinación muy grande. Muy grande, incluso mayor ya, porque eso está planteando mayores problemas, sobre todo se va a plantear de cara a los major y a los minor, que se van a hacer modificaciones en las asignaturas. Pero sí que es verdad que es un programa complejo y que... Pero el primer año va a ser conjunto, entiendo. No, ese es el BASUS. Ah, perdón. Y el BAS también. BAS el primer año también es conjunto. Sí. Pero en diferentes universidades. Exacto, pero todos los estudiantes y la estructura, las mismas asignaturas, cada uno con sus profesores, porque va a ser de manera presencial, y luego la base del BAES es que hacen primero cada uno en una universidad diferente, pero tienen las mismas asignaturas. Y en el segundo cuatrimestre de segundo empiezan la movilidad. O sea, es un año y medio. Es año y medio que tienen en la Start University, que se llama. Y luego ya sí, empiezan. Lo que pasa, si me permitís, eso es precisamente lo que va a cambiar. A partir del siguiente curso será primero la Start University, segundo la movilidad del Major y tercero de nuevo en una de las universidades que dan el grado, es decir, solo de las 4. Cracovia, Bolonia, Lovaina y nosotros. Que no lo podremos por manejar defecto. porque dependerá del major que escoja cada estudiante. Entonces eso tampoco lo puedes manejar porque no sabes qué major van a escoger. Entonces, en función del que escojan, tendrán un tercer año en una universidad o en otra. O en otra, sí. No sé si hay más preguntas.